Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, todos quienes están ahorita acompañándonos en este devocional, tu devocional en casa. Sean todos y todas bienvenidos de parte de la 10ª Iglesia Bautista Genezaret. En esta tarde tenemos el gusto de saludarles a todos ustedes y presentarles un tema que ha sido muy importante, muy álgido en las diferentes congregaciones evangélicas, principalmente porque se habla de qué es lo que Dios le regala a uno cuando uno se convierte al Señor o uno acepta a Cristo como Salvador personal. Estamos hablando de los dones y estos temas nos llevan a conocer de nosotros cuál es el don que Dios nos ha regalado. ¿Cómo saber cuál es tu don espiritual? Es el tema que estamos desarrollando y esta es la parte 5. Es importante entonces saber cuál es el don que usted tiene para servir en la iglesia. Pero antes de continuar, voy a tener una oración y quiero que me acompañe allí en su hogar, que me acompañe en su casa orando con toda su familia. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento, porque nos has permitido llegar a los hogares, a los lugares donde no he podido llegar yo personalmente, pero este video sí va a llegar y que haga todo lo que tiene que hacer tu Espíritu Santo en el corazón, en la mente, en el alma de cada persona que escuche este video, Señor. Que cada creyente en cada congregación pueda ubicarse en cuanto al servicio y poner en práctica el don que Dios le ha dado. Gracias, Padre Santo, porque podemos estudiarlo, porque podemos aprender y comprender cuál es el don y para qué lo necesitamos. Te damos gracias, Señor, por este momento y que lo que se va a tocar esta tarde, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Hemos hablado acerca de los dones y los dones son para el servicio de la congregación. Son los dones para tener, de manera que nosotros podamos entender que tener el don es servir y no servirse. Prácticamente nosotros tenemos 3 tipos de dones, ¿verdad? Hemos juntado los dones que Dios ha dado. No es una lista completa, pero sí por lo menos los más destacados, pudiera decirse. Tenemos entonces la primera lista es dones para participar de la grandiosa obra de Dios. Entre ellos está la sabiduría, el conocimiento, la fe, la misericordia, la hospitalidad, el gobierno, administración, el discernimiento y la intercesión. La intercesión, entonces, podríamos decir que es la manera en cómo hay personas que oran por otras y siempre están en ese aspecto de oración. Luego tenemos en la segunda etapa, en la segunda lista de dones, tenemos los dones para profundizar la relación con Dios y con el prójimo. Miren bien, nosotros tenemos 3 tipos o 3 listas de dones y lo hemos agrupado de modo que podemos entender para qué sirven los dones. No es un don para hacer cualquier cosa, no. El don, en este caso, la segunda lista, la que tenemos, es el don de proclamación. El número 2 es el apostolado, el don de ser apóstolo misionero. El 3, el don de ser pastor. El 4, el don de evangelismo. El 5, el don de exhortación. El 6, el don de la enseñanza. El 7, el don de ayuda. Y el 8 es el don de dar. Estos dones profundizan la relación con Dios. Profundizan la relación del creyente con Dios, pero también la profundizan con su prójimo, con los creyentes y con las personas con quienes se relaciona. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento el gran beneficio que fueron hombres es que fueron hombres y mujeres dotados. Oiga bien, hombres y mujeres dotados por Dios para ministrar a su pueblo en su nombre. Ahí vemos desde el Antiguo Testamento vemos el trabajo muy importante de la mujer, a pesar de que se quiera pensar otra cosa. Pero la mujer también ha tenido en el Antiguo Testamento, en cierto modo, una participación muy destacada. Cuando los profetas y los jueces hacían su ministerio representando a Dios entre el pueblo,
Israel se fortalecía escuchando y haciendo lo que Dios decía. Entonces los profetas y los jueces lo que hacían era ser portavoz de la voz de Dios. Esto ayudaba al pueblo de Dios a vivir íntimamente con Él y con su prójimo. Por lo tanto, las profecías en el tiempo del Antiguo Testamento servía para que el pueblo de Israel pudiera tener una correcta relación con Dios y una correcta relación con su prójimo y poder servir a la comunidad en la que se desenvolvía. El primer don que tenemos en la lista para profundizar la relación con Dios y con el prójimo es el don de la proclamación del Evangelio. El don de la profecía o proclamación es hablar al pueblo de Dios en el nombre de Dios usando la palabra de Dios. Hay una repetición de la palabra Dios, ¿verdad? El don de profecía entonces es hablar al pueblo de Dios en el nombre de Dios y usando la palabra de Dios. ¿Por qué hay un énfasis en la palabra Dios? Porque la palabra que nosotros vamos a hablar no es nuestra propia palabra, tiene que ser la palabra de Dios. Es imposible que un pueblo sea alimentado espiritualmente cuando se habla la palabra del ser humano, cuando la persona está más empecinada o empeñada en expresar su propia palabra, su propio conocimiento, su propia sabiduría que antes que la palabra del Señor. Entonces, por lo que el don de la profecía es la capacidad entonces de unir las verdades bíblicas y la voluntad de Dios a la manera de vivir en el día de hoy, e incluye ser un instrumento para revelar o interpretar los mensajes de Dios históricos o presentes, para vivir recta y justamente en el mundo de hoy. Qué interesante que nosotros podemos ver que aquellos que hablan profecía, aquellos que llevan la proclamación, son personas que tienen una relación muy estrecha con Dios, pero también muy estrecha con el prójimo. ¿Y qué es lo que predica? No va a predicar queriendo adivinar, la profecía no es aquella que dicen, yo sé que Dios me revela que aquí hay alguien con $500, alguien que tiene tanto que va. No, eso no es profecía. Eso no es profecía, se llama manipulación de la palabra. La palabra de Dios, cuando se hace del don de la profecía, es para revelar o interpretar los mensajes de Dios para lo que ha sucedido y lo que está sucediendo al presente. Pero la forma de la profecía es para vivir recta y justamente en este mundo de hoy. No es cuestión de adivinar ni decir, sobre usted viene una gran bendición. Pero ¿cuál es esa bendición? Y no dicen fecha, no dicen nombre de la bendición, solo que te viene una bendición para ver si logran pegarla en algún momento. Toda persona que tiene el don de profecía ejercita, escuche bien, toda persona que tiene el don de la profecía ejercita gran fe. Y entre más profunda la fe, más profunda la profecía. No es cuestión de que yo voy a adivinar, no es cuestión de que yo tengo que adivinar porque la profecía, alguien me dice, se le ocurrió, dice, usted va a tener una noticia esta semana. Dios, ya viene en camino tu bendición. ¿Y qué? ¿Cuál es la profecía en ese sentido? Es una cuestión de adivinanza, no es de profecía. Porque la persona que tiene el don de profecía, entre más grande sea su fe, más profunda y es la profecía. La fe tiene que ver con la profecía, no con la adivinanza. En Lucas 7:26, cuando estaba hablando acerca del apóstol Juan, de Juan el Bautista, dice, ¿más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Estamos hablando acerca de la profecía. ¿Por qué? Porque venía a decirle, por ejemplo, el profeta Juan el Bautista. ¿Qué es lo que quería Juan el Bautista? Que cada uno de los judíos tuviera esa correcta relación con Dios. Por eso le decía, bautícense, ¿verdad? Cada uno de ellos. En Hechos 15:32 nos habla, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, los profetas, oiga bien lo que hacían. No era que iban a estar dando palabras de adivinanza.
como Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Qué tipo de palabra era la que estaban confirmando y consolando? Palabras de ellos no era la palabra del Señor. Eso es importante entonces dentro de los 4 ministerios. Muchas personas van a extrañarse de lo que le voy a decir hoy. Muchos dicen que son 5 ministerios. Sin embargo, si nosotros leemos bien gramaticalmente la palabra, dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está la palabra, pastores y maestros. Entonces, podemos decir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el don que Dios repartió en ese momento a través del Espíritu Santo, constituyéndolo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, era la tarea que tenía para expandir el evangelio, para que pudiera llegar a otros países, para que pudiera llegar a otras culturas. Por eso se constituyeron de esa manera. El segundo, es entonces la proclamación del mensaje. Otro era la profecía, ¿verdad? El segundo es apostolado o misionero. El don de ser apóstol o misionero no es el hecho de que digan, bueno, vinieron 4 pastores conmigo, estuvieron y me ungieron, entre comillas, me ungieron para ser apóstol. Recordemos que el apostolado fue exclusivamente 12 apóstoles, más Pablo, que fue en reposición de alguien más. En el sentido contemporáneo, a nuestra era, recordemos que a nuestra era se define como que son aquellos a quienes reciben la comisión de Cristo para salir de sus hogares e ir a fundar y nutrir iglesias entre personas de otros climas y culturas, y de hacerlo en el mismo espíritu de humildad y amor sacrificial que demostró aquel que dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. En eso nos lo podemos leer en Juan 20:21. El Señor Jesús entonces envía al creyente cuando lee la gran comisión, ir y hacer discípulo a todas las criaturas. Juan 20:21 dice, como me envió el Padre. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? Absolutamente sin nada. Y murió sin nada. No es cuestión de apostolado, de que porque ya soy apóstol voy a tener grandes privilegios, ya me van a tener así en un pedestal, me van a decir apóstol, ni nada de eso. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban como apóstoles o como misioneros. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No iban anunciando otra cosa más que el evangelio. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero comentarles que desde pequeño este texto me impactó demasiado. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este texto al ver los pies de los que anuncian la paz, claro que no es literalmente, se entiende desde otra perspectiva. Sin embargo, aquellos que traen buenas nuevas, aquellos que te hablan del evangelio, aquellos que te expresan las buenas nuevas de salvación, son personas que son bendecidas. ¿Por qué? Porque ser hermosos los pies significa que lo que han hecho tiene recompensa. Hay otro don muy importante. Este es el tercer don. El primero es el don de proclamación. El otro es el don de misionero. El don de misionero, que es el segundo don que tenemos en la lista, es el don que tiene demasiadas satisfacciones. Yo creo que ninguno de los dones pudiera decirse que tiene tanta satisfacción como ser misionero. Ser misionero te lleva a conocer otras culturas, otras vidas, otro tipo de estilo de vida, pero también te llena de gran gozo poder compartir el evangelio a otras personas. El tercero de la lista de cómo
estrechar, cómo profundizar la relación con Dios y con el prójimo es el don de ser pastor. Es una herramienta extraordinaria que Dios da a algunos en el cuerpo de Jesús para ministrar a un grupo de creyentes para el bien espiritual. Es hacerse responsable de una persona o un grupo por sus necesidades espirituales, físicas y sociales a corto o largo plazo. Creo que también ser pastor para el que tiene el verdadero llamamiento debe ser un gozo, como dice la palabra, gozo inefable. Poder ser pastor, no todo mundo puede ser pastor. Tendrá el cargo, pero no el llamamiento. Porque hay personas que han tenido el cargo y han hecho desastre en la obra del Señor. Pero el que tiene el llamamiento es aquella persona que tiene el don para ministrar, para llevar al conocimiento de Cristo a muchas personas también. En el Evangelio de Juan 10:14 dice, hablando del mismo Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué precioso, ¿verdad? Que nosotros como líderes, aquellos que han sido llamados a ser pastores, pueden conocer a sus ovejas en sus necesidades, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus enfermedades, en las circunstancias en las que se encuentran y poder ministrarlo espiritualmente. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Qué interesante, ¿verdad? Que un pastor tenga ese don también de enseñar. Es importante también que del pastor se pide, aparte de ser llamado, se pide que tenga una capacidad muy grande de poder enseñar. Luego, el cuarto don es el don de evangelizar, el don del evangelismo. Esto es dado por Dios a personas que tienen en su corazón ese deseo de compartir el evangelio de Dios. Compartirlo con personas que no conocen al Señor Jesucristo, de modo que tanto los niños, jóvenes y adultos puedan llegar a ser discípulos del Señor. Vengan a proclamar las buenas nuevas también después de que la han escuchado con efectividad para que la gente responda a Cristo y se conviertan y sea discipulada. Una persona que evangeliza es una persona que está viviendo el fuego espiritual del Espíritu Santo de Dios. El fuego espiritual del Espíritu Santo de Dios no es que usted vaya a pegar 4 gritos, 4 brincos. No, el fuego espiritual, como decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando el evangelio es llevado por una persona que tiene el don de evangelizar, esa persona goza. Esa persona rebosa de alegría poder llevar el evangelio a otras. Sin embargo, a veces se le llama a algunos dentro de la iglesia a evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque usted tal vez no sabe cuál es su don. Y quizás el don suyo es evangelizar. Y el Señor lo quiere poner en práctica en usted. Entonces, el don de evangelizar también está en Efesios 4:11. Nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces los evangelistas tienen la capacidad de llevar las buenas nuevas a otras personas para que sean discípulos de Jesucristo. Hay otro don que es el don para profundizar la relación con Dios y con el prójimo, que es el don de la exhortación. A veces se da un malentendido con esta palabra de exhortar. Creen que exhortar es regañar, llamar la atención drásticamente y agresivamente. No, es una herramienta especial que Dios le da a ciertos creyentes en Cristo Jesús y que es especial para aconsejar, para inspirar, para motivar, para fortalecer y para sustentar a las personas. También para ayudarles a vivir la voluntad y el llamado de Dios para su vida. Miren qué interesante. Entonces, cuando nosotros podemos tener ese don de exhortación, no es que vamos a regañar, como se ha mal entendido este don de exhortación. Este don es una herramienta para aconsejar, para inspirar,
para motivar, para fortalecer y sustentar a las personas, para llevarlas y ayudarles a vivir una vida correcta delante de Dios. Saben que confirman los ánimos de aquellos discípulos en las iglesias, en las congregaciones, exhortándosele también a que permanezcan en la fe, animándolos y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones, como decía Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando las personas están desanimadas, cuando las personas están pasando dificultades, entonces los que tienen el don de la exhortación confirman los ánimos de las personas, de los miembros de la iglesia. Romanos 12:8 nos dice también en el don que ha recibido, el que exhorta en la exhortación. Es importante entonces animar y ayudar a otras personas. Miren, hay hermanos que, como decía un hermano en una iglesia, si no eres parte de la solución, entonces estás siendo parte del problema. La exhortación entonces te lleva a animar, a ser parte de la solución de algunos problemas. Otro de los, el penúltimo de los dones el antepenúltimo de los dones es el don de la enseñanza. Es una herramienta especial para organizar de una manera sistemática y efectiva la doctrina o la enseñanza que va a presentar y para explicar los principios bíblicos de manera que el discípulo lo entienda. Aquellos hermanos y hermanas que llegan nuevos a la iglesia y que acaban de recibir a Cristo como Salvador personal y llegan a la iglesia, entonces hay una sistematización en la enseñanza bíblica. Muchas congregaciones no practican eso y cualquier cosa que se les ocurre, lo que le viene a la cabeza, eso lo comienzan a decir. Por eso aprenden mal y teológicamente se dice de una manera muy bonita, una mala enseñanza lleva a una mala práctica. Fíjese bien, una mala enseñanza lleva a una mala práctica. Por eso el Señor le decía a lo que es Timoteo, que se encargara de estudiar las Escrituras, que se pudiera enseñar. En Romanos 12:7 también el Señor demanda, dice, el que de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Hay que tener realmente, para poder enseñar, debemos de aprender. Debemos de aprender y ser humildes en el aprendizaje. O sea, hay que dejarnos enseñar. Recordemos que si bien es cierto que alguien fue a la universidad, no se la sabe toda. Siempre, aún el apóstol Pablo, tuvo que ser llevado delante de un apóstol para que le enseñara. El apóstol Pablo humildemente llegó a aprender. Pero no, ahora hay muchas personas que creen que saben más que los pastores, que saben más y por eso cometen muchos errores. Entonces, el don de la enseñanza debe de ser un don al servicio de la iglesia. El séptimo don, el penúltimo, es la herramienta que es ayudar, es la herramienta para invertir los talentos que ellos tienen en la vida y el ministerio de otros miembros del cuerpo de Cristo, de modo que ayudan a progresar en la efectividad de sus propios dones espirituales. Es la habilidad de reconocer necesidades prácticas en el cuerpo de Cristo y con gozo dar y ayudar para suplir las necesidades. Es importante que a veces, miren, en algunas congregaciones hay hermanos y hermanas que no necesitan que lo estén mandando a hacer algo. Solamente quedan viendo las cosas, dice, va a hacer falta tal cosa. Quizás esta luz no sirve, entonces hay que ir a buscar una lámpara, hay que ir a buscar una bujía o algo que tiene que iluminar. A veces mira que hay falta de sillas para los hermanos y a las hermanas. No necesita que lo estén mandando ni le hacen señas. Él solito va y hace las cosas. Esa persona, mire, está sucia tal cosa. Esa ayuda. A veces a los pastores le pasan agua. Y a veces dan la bienvenida. Bueno, y es que no necesita, el que ayuda, no necesita que lo estén mandando. Es una cuestión que nace de servicio en ese sentido. Y el último, por ejemplo, aquí había unos ejemplos en Marcos 15, 40 y 41 que dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé.
quienes cuando estaba en Galilea Jesús le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, ayudar en la obra del Señor es un privilegio, es un don de ayudar. Por lo tanto, cuando usted vea, oiga bien lo que le voy a decir, cuando usted vea en su congregación a alguien que es atento en servir, ore por esa persona también, ayúdelo. Y si mira que no puede él solito, apóyelo, porque usted estaría en la participación de ayudar como un don. Y el último don es dar. Los creyentes con el don de dar los encontramos en todos los niveles sociales, en todos los niveles económicos y educativos. Y mire bien, cuando la persona da, o sea, puede proveer, no es la cantidad la que se destaca en el don de dar. Si tiene un don de dar, no es la cantidad. Oiga bien, lo importante no es la cantidad, sino más bien la disposición a dar sin tener un propósito mezquino escondido, sin dobles intenciones. Tienen la capacidad de no echar de menos lo que regalan, ni tienen la necesidad de ser reconocidos por lo que hicieron. Es importante esto. Y hay un texto que dice, lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa la izquierda. Los que tienen el don de dar, es importante porque ayudan a mantener las misiones. Hay personas, yo veo de que muchos creyentes en los Estados Unidos son muy generosos y por eso son muy bendecidos. En Nicaragua también hay gente muy generosa y es muy bendecida. ¿Cuántos comerciantes, cuántas personas en algunos lugares proveen económicamente y a veces prestan sus vehículos, a veces dan lo que tienen, prestan sus hogares, sus casas, prestan sus bienes para el servicio y dan sin esperar recibir que digan gracias hermano, gracias hermana, o sino que lo pongan en un pedestal diciendo miren cuánto nos ha ayudado hermano. No, esos hermanos tienen ese don porque Dios se lo ha dado. Entonces, cuando lo importante no es lo que das, sino la intención del corazón, nos habla Marcos 12, 41 y 42. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraban cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Oiga bien, los ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Ya nosotros conocemos esta historia de la ofrenda de la viuda. 2 blancas, o sea, un cuadrante. Pudiéramos decir 2 monedas de 25 centavos que forman una de 50. Pero ¿qué sucedió? ¿Quién salió? Como hizo la pregunta Jesús. ¿Quién salió justificado? ¿Quién salió? ¿Cómo salió cada uno? Aquello dice, los ricos echaban mucho, pero el Señor Jesús explica de lo que les sobraba. Sin embargo, hay otra manera de dar. En 2 Corintios 8, 4 y 5 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estaban recogiendo ofrenda para una iglesia que estaba en un enorme problema económico. Imagínense, dando ofrenda, la gente pobre, la iglesia más pobre estaba dando ofrenda. Y dice, primero se dieron ellos mismos a Dios y luego se dieron a los discípulos para que llevaran esa ofrenda a la iglesia que estaba en gran necesidad. Estos dones ayudan a tener esa correcta relación con Dios y correcta relación con el prójimo. Gracias a Dios por estos dones. Luego vamos a ver los otros dones, la otra lista pequeña que nos falta acerca de los dones. Y en esta ocasión quiero darle gracias al Señor por esta grabación que estamos haciendo, por este video, para que usted pueda ir buscando, pueda ir perfilándose y conociendo lo que el Señor, el don que Dios tiene para usted. Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos has dado, cuando te hemos recibido como Salvador personal, nos has dado regalos. Y esos regalos son para servirte y para servir a nuestro prójimo. Gracias por esos regalos que podemos poner en práctica y ayúdanos a encontrar cuál es el que tenemos cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queremos también esta tarde saludar
a personas muy especiales, quienes están de cumpleaños este día. A nuestra hermana pastora Amanda Juárez, una pastora muy amada en el cuerpo pastoral de la Convención Bautista de Nicaragua, una persona muy, pero muy querida por todos. A nuestra hermana Gladys Silva, ella es mamá de Erika Morales, mi nuera, ¿verdad? Entonces la felicitamos y queremos que el Señor le dé abundantes bendiciones. Y también a otra pastora muy amada por nosotros. Ella se encuentra en los Estados Unidos, está pastoreando una iglesia y queremos saludarla y decirle que Dios le bendiga profundamente, abundantemente a nuestra hermana Jenny Bolufer. Así que estamos contentos y gozosos de estos cumpleañeros. El día de mañana, nuestra hermana de la Iglesia Bautista Redención, nuestra hermana Delmi González, estará de cumpleaños, así que también desde ya le enviamos nuestros saludos. También estamos saludando a Fred Caballero, a José Ricardo Zapata, a Margin Gaitán y Álvaro Castellón. Y saludamos a todos los hermanos y hermanas de la comunidad de Citalapa, allá todos los que nos están sintonizando en este momento. Bendiciones para cada uno y que Dios me los bendiga.